La organización de los elementos. Llegar a la teoría atómica moderna ha sido el resultado de esfuerzo y dedicación de gran cantidad de científicos. A través de los siglos han surgido multitudes de hipótesis al respecto, muchas de ellas falsas. Pero, ¿cómo y cuándo se formó la tabla periódica de los elementos? En el siglo XIX, los químicos ya contaban con suficiente información acerca de los elementos químicos conocidos hasta entonces. Fue entonces cuando se dieron los intentos para clasificarlos de acuerdo a las semejanzas entre ellos. Para esto, Dobereiner en 1829 hizo un ensayo para clasificar a los elementos en grupos de tres y los llamó tríadas. Esto porque había encontrado ciertas regularidades entre sus propiedades y los organizó conforme a la masa de los átomos. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio formaban una tríada, cuya relación de número de masa era la siguiente. Al sumar la masa atómica del litio y del potasio y obtener su promedio, se encontraba que la masa atómica del elemento de en medio es aproximada al promedio de las otras dos. De todo esto, solo encontró tres tríadas diferentes, por lo que su aportación fue limitada. Newlands propuso la ordenación de los elementos en grupos de 8, clasificándolos de forma ascendente de acuerdo a su número de masa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Además, situaba los elementos con propiedades semejantes en una misma columna, porque cada octavo elemento tenía propiedades parecidas con respecto a uno dado. A esto le llamó la ley de las octavas, aproximándose mucho a lo que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos. En 1869 se conocían más de 65 elementos, así que Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer propusieron de manera simultánea pero independiente una clasificación que se basaba en las masas atómicas de los elementos, acomodándolos de acuerdo a su masa atómica de manera horizontal y en 8 columnas, llamándoles grupos. Es así como quedaban agrupados aquellos elementos que tenían propiedades semejantes, y fue así como se fueron llenando los lugares conforme se fueron descubriendo los elementos, prediciendo en cierta manera los elementos. Todo esto gracias a la ley periódica que dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus masas atómicas, logrando un paso importante en la conformación de la organización de los elementos. Sin embargo, la tabla periódica actual difiere un poco de la de Mendeleev, porque los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico, es decir, al número de protones de cada elemento.